Cuando en la renovación carismática queremos hablar de los carismas del Espíritu Santo, tenemos que remontarnos a una realidad que se dio en el Concilio Vaticano II. Muchas personas se preguntan por qué empiezan a surgir estas gracias, estos dones como lenguas, profecía, palabra de conocimiento, curaciones, o estas manifestaciones que se dan de descanso en el espíritu en las misas por los enfermos. La realidad fue que los carismas existieron siempre. Los carismas nunca desaparecieron en los 2000 años de la Iglesia Católica. Y los carismas eran gracias que el Señor había otorgado a su pueblo en Pentecostés. Ahí inició todo este despertar de carismas y de dones que se multiplicaron en la Iglesia, acompañando a los apóstoles con los prodigios del Espíritu Santo. Después del Concilio Vaticano II, se dio una gracia de un despertar de estos carismas en toda la Iglesia Católica de todo el mundo. Dicen que el cardenal León J. Swenens discutió con el cardenal Ruffini sobre la actualidad de estos carismas. Mientras que el cardenal Ruffini afirmaba que estos carismas solamente habían iniciado y habían surgido en la iglesia primitiva para darle un impulso a la evangelización, el cardenal León J. Suárez dijo, no, nunca se detuvieron los carismas, siguieron vivos en la jerarquía de la Iglesia Católica, siguieron vivos entre nuestros santos en todos los siglos de la Iglesia. Hubo una realidad que durante muchos siglos se empezó a dejar de tratar este tema de los carismas, como San Pablo los había retratado en su epístola de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Ahí encontramos la base que todo carismático comienza a estudiar e investigar. En Corintios 12, 13 y 14 nos encontramos con los 9 carismas que nombra San Pablo. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de milagros, don de profecía, lenguas, interpretación de lenguas, el carisma de fe. Estos carismas comienzan a despertarse posteriormente, después que cuando termina el Concilio Vaticano II, en 1967 en Estados Unidos irrumpe la experiencia pentecostal católica que se dio a llamar Renovación Carismática Católica. Y empiezan a surgir grupos de oración en donde se dan estas manifestaciones de que gente empezaba a orar en lenguas, se oraba por los enfermos y ellos se sanaban, se producían distintos hechos que se daban en masa. Antes se daban entre los santos, por ejemplo, pero ahora comenzaron a surgir entre el católico común. Esto se expandió por todo el mundo y una de las cosas que se descubre, ¿por qué no se hizo teología sobre esto? Es porque cuando se tradujo la Biblia al latín, ¿sí? Y se usó la Biblia en latín durante siglos, la palabra carisma no había sido traducida correctamente al latín, porque no había una palabra que signifique lo mismo. Entonces se tradujo como la palabra carisma como gracia o se tradujo como don. Años después, los estudiosos bíblicos descubren en esta palabra carisma una palabra creada por San Pablo. San Pablo creó la palabra y le dio esta dimensión de regalo, don gratuito. Algunas personas se confunden entre los carismas del Espíritu Santo, dados y recibidos desde el bautismo en Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo que nosotros recibimos en la confirmación. En realidad los dones son para son personales, para nuestra santificación personal, estaban retratando al Cristo, al Mesías, ¿sí? Isaías 11 habla de estos dones, pero los carismas, ¿sí? Los carismas están dirigidos a la gracia santificante, que tienen como objetivo que aquel que recibe esos carismas no se edifique a sí mismo, sino que edifique al pueblo. Es para el pueblo. Por eso, si una persona tiene don de lenguas o carisma de sanación, no quiere decir que sea más santo, que ore más que otro, sino que recibió una gracia
para el pueblo. Por eso no nos tenemos que enorgullecer por tener dones o carismas a veces sobrenaturales, ¿no? En el tema de carismas hay mucho más para aprender y mucho más para profundizar. Por eso primero, aparte de estos cortos que voy a dar compartiendo lo que son los carismas del Espíritu Santo y estas gracias de Pentecostés, te animo a que leas la epístola de San Pablo, Corintios 12, 13 y 14. También podemos encontrar algo en Romanos 12 y algo más en Efesios 4 que tratan los carismas de distintas maneras. Que Dios te bendiga y sigamos meditando la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere enseñar.